estatal de urgente y obvia resolución. Gracias. Diputada Marta Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la mesa directiva de la 62ª legislatura del Estado de México, presente. Delfina Gómez Álvarez, gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano de México, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 51, fracción primera y 77, fracción quinta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y con fundamento en el numeral 56 del mismo ordenamiento, se somete a la consideración de esta honorable legislatura por el digno conducto de usted la presente iniciativa de decreto por el que se reforman los párrafos primero y cuarto y se adicionan los párrafos sexto, noveno y décimo del artículo 269 bis del Código Penal del Estado de México en materia de acoso sexual con sustento en lo siguiente. Exposición de motivos. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, por lo que el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños. La ley definirá las bases y modalidades para garantizar su realización de conformidad con lo previsto en los artículos 21, párrafo noveno y 73, fracción 21, penúltimo párrafo de esta Constitución. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que las entidades federativas en el ámbito de su competencia expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres ratificados por el Estado mexicano. En congruencia con lo anterior, la Constitución estatal señala que los entes públicos del Estado tienen deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños para garantizar su derecho humano a una vida libre de violencia y a la integridad personal tanto en el ámbito público como en el privado, debiendo garantizar en la elaboración y ejecución de políticas públicas los principios de igualdad jurídica, respeto a la dignidad humana de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, perspectiva de género, no discriminación, libertad y desarrollo integral, a través de los principios ya reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 establece el eje transversal Igualdad de género, el cual provee como objetivo 1.2 erradicar la violencia de género en todas sus formas y manifestaciones y en específico para poder concretar dicha finalidad se establece la línea de acción 1.2.1.1 adecuar el marco legal para convertirlo en un elemento disuasor de la violencia de género en todas sus modalidades. El acoso sexual constituye una manifestación de violencia que vulnera la dignidad humana, afecta el libre desarrollo de la personalidad y atenta contra el derecho a vivir una vida libre de violencia. De conformidad con el artículo 13 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o en varios eventos. En la legislación penal del Estado de México, esta conducta se configura actualmente bajo el requisito de reiteración, la cual significa que se exige que el acto se repita en más de una ocasión para que pueda ser sancionado, lo cual implica que se requiere la repetición del acto y revictimización de las personas para poder acceder a la persecución penal de la conducta. En esta condición procesal genera un umbral de acreditación elevado y en la práctica deja sin protección efectiva a víctimas que han sufrido un evento único pero igualmente lesivo de naturaleza sexual. Tal exigencia resulta incongruente con los avances nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, particularmente aquellos orientados a prevenir, sancionar y erradicar todas formas de violencia sexual. La reiteración como elemento típico no solo dificulta el acceso a la justicia, sino que desincentiva la denuncia temprana, pues obliga a la víctima a tolerar y documentar agresiones adicionales para que la autoridad pueda actuar. Este planteamiento contraviene directamente el principio de protección reforzada a las personas en situación de vulnerabilidad y el deber de prevención de las autoridades derivados del artículo 1 constitucional, así como los principios que debida diligencia y no revictimización contemplados en diversos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención de Belém Pará.
La experiencia comparada y el marco penal federal reconocen que una sola acción de connotación sexual no consensuada y con intención lasciva o de dominio resulta suficiente para configurar el ilícito y activar la intervención penal. En el mismo sentido, a diferencia del hostigamiento sexual, en el que existe una relación de subordinación para la configuración del mismo, en el acoso no es necesario que exista una circunstancia de desventaja o indefensión, por lo que es imperante lograr la protección más amplia de las personas para que puedan ser sancionada esta conducta cuando sea indeseable para quien la recibe o lesione su dignidad. Con ello, el privilegio de derecho de las víctimas a recibir protección inmediata y se evita que la sanción quede supeditada a la repetición de actos que puedan generar daños psicológicos, sociales e incluso físicos de mayor gravedad. La reforma propuesta busca armonizar la legislación penal en el Estado de México con los estándares contemporáneos en la materia y fortalecer la tutela penal frente a conductas que, aun cuando ocurran una sola vez, implican un atentado directo a la libertad y seguridad sexual de las personas. Reconocer que un solo acto basta para configurar acoso sexual permite garantizar un acceso más efectivo a la justicia, evitar interpretaciones restrictivas de tipo penal y enviar un mensaje claro de intolerancia hacia cualquier conducta que atente contra la integridad sexual y la dignidad humana. No obstante lo anterior, a efecto de considerar la posible repetición y reiteración de conductas, tal supuesto se incluye como un agravante dentro del tipo penal, así como las circunstancias que produzcan desventajas, indefensión o riesgo inminente para la víctima, para que en dichos casos la pena se incremente en una mitad. De igual forma, a efecto de brindar la protección más amplia a las personas y erradicar por completo cualquier tipo de violencia, incluida la institucional, se prevé que se sancione a las personas servidoras públicas integrantes de instituciones policiales, de procuración o administración de justicia, que se nieguen a recibir la denuncia de la víctima por este delito o la persuada, disuada o intimide para no interponerla siempre que corresponda al ámbito de su competencia. En este sentido, y en atención a la necesidad de consolidar un marco jurídico más eficiente y protector y acorde con los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, se considera pertinente modificar la configuración del delito de acoso sexual en el Estado de México para brindar una mayor protección a las y los mexiquenses. En mérito de lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable legislatura la presente iniciativa de decreto. Artículo único. Se reforman los párrafos primero y cuarto y se adicionan los párrafos sexto, noveno y décimo artículo 269 bis del Código Penal del Estado de México para quedar como sigue. Artículo 269 bis. Comete delito de acoso sexual quien realice una conducta de naturaleza sexual no consentida a personas de cualquier sexo que lesione su dignidad o que sea indeseable para quien la recibe. Comete también el delito de acoso sexual quien realice una conducta de naturaleza sexual a cualquier persona sin su consentimiento en lugares públicos, en instalaciones o vehículos destinados al transporte público de pasajeros. Cuando la conducta prevista en este artículo sea realizada de manera reiterada o aprovechándose de cualquier circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la víctima, la pena se incrementa en una mitad. La persona servidora pública integrante de las instituciones policiales, de procuración o administración de justicia que se niegue a recibir la denuncia de la víctima por delito previsto en este artículo, siempre que corresponda al ámbito de su competencia, o la persuada, disuada o intimide para no interponerla, se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 200 a 500 días de multa, además de la destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta para ejercer cargo o comisión pública. En la interpretación y aplicación de este delito deberá considerarse la perspectiva de género y los contextos de vulnerabilidad de la víctima. Transitorios. Primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial de Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno.
Reitero usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración, dado en el Palacio del Poder Ejecutivo en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, a los 6 días del mes de noviembre del año 2025. La gobernadora constitucional del Estado de México, maestra Delfina Gómez Álvarez.